Por segundo año consecutivo, Tadej Pogačar ha sido superado por Jonas Vingegaard en el Tour de Francia. Sin embargo, este 2023 ha sido superado de manera más contundente incluso que en 2022, perdiendo Pogačar más de 7 minutos respecto a Vingegaard en la clasificación general del Tour, algo bastante extraño. Un poco a tenor de esto, pues en el vídeo de hoy vamos a analizar el Tour de Pogačar, las claves que explican la derrota de Pogačar en este Tour de Francia, pero no lo voy a hacer solo, sino que el otro día grabé una pequeña entrevista con Andy Schleck, que tiene pues una opinión muy fuerte respecto a los errores que ha cometido Pogačar en este Tour de Francia, y un poco entre yo y esta mini entrevista que grabé con Andy Schleck, que nos da su opinión sobre Jonas Vingegaard, sobre el Tour de Tadej Pogačar, que necesita hacer Pogačar para volver a ganar el Tour, pues un poco entre los dos pues vamos a analizar el Tour de Tadej Pogačar y qué necesita hacer el esloveno para volver a vestirse de amarillo en los Campos Elíseos. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues en las últimas horas y días he escuchado muchísimas opiniones respecto a los problemas y errores que ha cometido Tadej Pogačar en el último Tour de Francia, que le costaron la victoria. Bueno, al final, como periodista que soy, especializado en ciclismo, que además he cubierto el último Tour desde dentro, pues el vídeo de hoy vamos a analizar los problemas que ha tenido Pogačar y los errores que ha cometido el esloveno, que le han acabado costando el Tour de Francia. Además, hace nada, menos de una semana, coincidí en el Tour de Francia con uno de los grandes, con Andy Schleck. Estuvimos hablando sobre Pogačar, sobre Vingegaard. Me pareció muy interesante la conversación que estábamos teniendo y le dije a Andy, ¿qué te parece si cojo la cámara, que la tengo aquí, nada, en el bolsillo, y grabamos, nada, en 2-3 minutos tu opinión sobre lo que le está pasando a Pogačar, los grandes aciertos de Vingegaard, qué tiene que hacer Pogačar según tu opinión para volver a ganar el Tour y batir en 2024 a Jonas Vingegaard? Así que me dijo, sí, ningún problema, y ahora vamos a poner un pequeño corte de esta entrevista con Andy Schleck, que nos va a servir también para, bueno, hacernos una idea de cuáles pueden ser los problemas que han comportado que Pogačar explotase en el día del Col de la Loze. Un Andy Schleck que tiene una opinión, ya os digo, muy firme y muy contundente sobre los errores de Pogačar y los grandes aciertos, también subraya Andy Schleck respecto al Gran Tour de Francia que ha logrado Jonas Vingegaard. Así que, bueno, reventate el botón de me gusta, porque sobre todo en canales de ciclismo castellano parlantes no suelen tener normalmente a Andy Schleck, que es un corredor que cuesta tenerlo en canales castellano parlantes. La entrevista está en inglés, la tenéis por supuesto, la he subtitulado en español, porque Andy habla muchos idiomas, es fluido en francés, su idioma natal es el alemán, y también habla muy bien inglés. La entrevista está en inglés, pero la tenéis subtitulada, pero es decir, es un corredor que siempre me interesa mucho su opinión. Habla súper bien Andy Schleck, es un corredor que además sabe muchísimo, está metido de lleno en el mundo del ciclismo, tiene muchísimos contactos, como podéis esperar, es Andy Schleck. Así que ya os digo, reventad el botón de me gusta, porque Andy Schleck en canales de ciclismo en español no lo solemos tener. Así que vamos a hablar con Andy Schleck de lo que le ha pasado a Pogačar en el último Tour de Francia. You've been battling for the Tour de France. What could you just say that happened to Pogačar? My point of view was that he didn't prepare this year the Tour de France good enough for the injury, and maybe the basis of the Tour he didn't train as much as he could, and that's why he cracked. Yeah, I think if you take the comparison to Vingegaard, he come his one goal in the year, and he pitched exactly right. And it was one important day, which was a time trial. He did everything perfect, the preparation. On the other side, I do think that Pogačar, he rides Milan-San Remo, he does the classics. He's more of a complete rider in that way, but he pays the price here because we're 2023. There's no room for errors anymore. If you want to win the Tour, you need to be 100% dedicated and only for that goal and only the Tour. And I think this is just the accumulation. I call it marginal gains, but it goes on the positive and it also goes in the negative. And I think that's what we see: accumulation of the small mistakes, or not necessarily in his hand, and he broke the wrist, but it's accumulation of small things which come together that he's not in yellow today. Last one, and I'll let you go. All right. You were like Jonas Vingegaard, you were racing, you were preparing the season, around the Tour de France, you were building up all the year for the Tour de France. Do you think Pogačar, if he wants to beat
Vingegaard from now on to the France, he has to change his preparation for the Tour? 100%. I do think so. It's preparation of the Tour. You need to start, on Monday thinking of 2024, and yeah, prepare it better because I like to see this battle again. But I want to see the battle until Paris, not until 1 week before. He's for me the best rider in the peloton today. But yeah, sometimes when you are talented and you have a class like this, you still need to do everything 100% in order to beat a guy like Jonas Vingegaard, who's obviously the strongest this year. Thank you. Bueno, pues esta es la opinión de Andy Schleck respecto a los errores o problemas de Pogačar que ha cometido en este Tour de Francia. También apuntaba en la parte final, ya os digo, lo que tiene que hacer Pogačar para volver a ganar el Tour de Francia. Como os digo, mi opinión está muy alineada con la de Andy Schleck, que resaltaba muchísimo Andy que en el ciclismo actual, aunque seas Pogačar y tengas mucho talento, Andy Schleck resaltaba que bajo su punto de vista, y lo comparto, Pogačar es el ciclista más talentoso del mundo, pero aunque tengas el mayor talento del pelotón, para ganar a un ciclista como Vingegaard, que también es un extraterrestre, tienes que preparar el Tour igual de bien que lo prepara el Jumbo, y claramente por contratiempos, pero también por tema de planificación, el UAE de Pogačar no ha preparado el Tour de Francia ni la mitad de bien de cómo lo ha preparado el Jumbo de Jonas Vingegaard, y aquí en estas ganancias marginales también se explica la clave de la derrota de Tadej Pogačar. Pero, como os decía, al principio del Tour de Francia, en el vídeo de los 5 favoritos daba como segundo gran favorito a Pogačar, y como primero, y os lo comentaba, yo estoy bastante convencido que no el favorito, sino el gran favorito para ganar este Tour de Francia iba a ser Jonas Vingegaard, como finalmente se ha confirmado. ¿Y por qué? Por la regla de 3 de la lesión que yo os contaba antes del Tour. ¿Y cuál es esta regla de 3 de la lesión? Muy simple. Si Pogačar el año pasado, o sea en 2022, que pudo preparar el Tour de Francia a conciencia, corriendo Tour de Eslovenia para preparar el Tour, haciendo todos los entrenamientos y concentraciones en altura pertinentes para llegar al 100% al Tour de Francia. Si Pogačar el año pasado, que entrenó perfectamente, sin ningún contratiempo para el Tour, no pudo ya ganar a un Jonas Vingegaard en 2022, pues este 2023, que Pogačar llegaba al Tour de Francia, ya os digo, a contracorriente, después de una lesión en la muñeca que le impidió entrenar al aire libre durante 6 semanas, teniendo que sacrificar una concentración en altura por culpa de esta lesión en la muñeca en Sierra Nevada, sin poder correr por culpa de esta lesión el Tour de Eslovenia, que siempre le servía como puesta a punto para el Tour de Francia, sin poder reconocer por culpa de esta lesión muchas de las etapas del Tour de Francia. Pues si el año pasado, que Pogačar entrenó al 100% para el Tour, no pudo ganar ya a Jonas Vingegaard, este año que Pogačar entrenaba peor para el Tour de Francia, pues era incluso más complicado que pudiese ganar a un Jonas, que ya de partida parecía que llegaba, como finalmente demostrado, al Tour incluso mejor que en 2022. ¿Era imposible? No, pero esta regla de 3 que os cuento era la lógica que sobre el papel, pues cuando un año entrena, si en un primer año ya te gana Jonas Vingegaard en el Tour de Francia, si al siguiente año entrenas incluso peor por culpa de los contratiempos que ha tenido, pues va a ser incluso más complicado ganar a Jonas Vingegaard en el Tour de Francia, como finalmente ha pasado. Al final, mucho que ha hecho ya Pogačar, a mí me sorprendió sobre todo la primera semana, que fue el primero en Bilbao en lanzar ataques, en ser agresivo, y a las primeras de cambio, vale, con Vingegaard no lo soltó en la primera semana, pero soltaba a Pogačar a todo el mundo, a los Yates, soltaba a Hindley, a corredores que habían preparado todo el año a conciencia el Tour de Francia. Lo que ha hecho Pogačar en este Tour, con la planificación tan corta que ha tenido para correr la gran bucle, es espectacular al nivel que ha estado. Es cierto que acabó petando un día y lo superó un Jonas Vingegaard que ha estado a un nivel excelso, pero el Tour de Francia ya me parece una auténtica barbaridad de Tadej Pogačar con el poco tiempo que ha tenido para prepararlo. Pero cuando hablamos de Pogačar, que solo se conforma con la victoria, cuando hablamos de Pogačar, hablando en materia del duelo Pogačar-Vingegaard, pues este año, esta regla de 3 que os comentaba de la lesión, si el año pasado entrenando bien no pudo ganar a Vingegaard, pues este año que no podía entrenar tan bien, pues iba a ser incluso más complicado que batiese a Jonas Vingegaard, como finalmente ha pasado. El factor de la lesión, quien lo quiera obviar, que lo obvie, pero el factor de la lesión existe. Es decir, si Pogačar no se hubiese lesionado, no digo que hubiese ganado el Tour de Francia, pero ojo, porque incluso con el mismo programa, incluso corriendo las clásicas de primavera, Flandes, Ardenas, que esto también desgasta, como comentaba Andy Schleck, ojo, porque no sé si hubiese ganado el Tour, pero por supuesto que habría estado mucho más cerca de Jonas Vingegaard, esto estoy totalmente convencido. ¿Hubiese sido suficiente
para ganar el Tour? Esto nunca lo vamos a saber, pero también otro tema que quiero meter hincapié sobre las razones por las que Jonas ha ganado ese Tour de Francia y Pogačar no es, la primera la lesión, pero la segunda, la preparación, la gran preparación que hace Jonas Vingegaard cada año para el Tour de Francia y que Tadej Pogačar pues no sigue una preparación tan minuciosa para el Tour. Es decir, si comparamos a Pogačar y Vingegaard, lo decía ya en el vídeo de ayer, y lo dice el propio Andy Schleck cuando hablaba de Pogačar, al final es el corredor más talentoso del mundo, es el corredor más fuerte del pelotón. Estoy de acuerdo totalmente con Andy Schleck, pero también, ¿qué añadía Andy Schleck? Decía, es el corredor Pogačar más potente del pelotón, más talentoso, pero aún así tienes que entrenar igual de bien que tu rival, que Vingegaard, si le quieres batir en el Tour de Francia, porque en cuanto a talento, Pogačar es un corredor que tiene más talento que Vingegaard, porque te puede ganar un Tour de Francia y también te puede ganar un Tour de Flandes, te puede ganar una Milán-San Remo, te puede ganar Giros de Lombardía. Es un corredor que tiene talento para ganar más carreras, pero en cuanto a talento para grandes vueltas, que es al final lo que nos preocupa en el Tour de Francia, quién tiene más talento en una gran vuelta por etapas, esto nunca lo vamos a saber, pero ahí sí que estoy de acuerdo que están 50-50, es decir, como ciclista es mejor Pogačar en general, porque tiene más capacidades, es más versátil, pero en cuanto al campo de las grandes vueltas, partimos de la hipótesis que más o menos están a la par. En una gran vuelta de 3 semanas, en cuanto a talento puro, los dos están a la par. Pero si Jonas llega a este Tour de Francia sin lesionarse, si además Jonas llega con un equipo mejor al Tour de Francia, porque no nos olvidemos, a mí me sorprendió muchísimo el equipo UAE, cómo preparó este Tour de Francia y cómo dejó fuera a corredores como Almeida, corredores como Kobe, corredores como sobre todo Jai Vine, ciclistas como Magnuti, que es cierto que el calendario es más amplio y hay más carreras más allá del Tour de Francia, pero si quieres ganar el Tour de Francia, pues tienes que tratar de armar el mejor equipo posible en el Tour. Y por supuesto que el UAE tenía un equipazo, pero dejaron muchos corredores fuera del Tour de Francia, quemaron muchas naves, para mí algunas, demasiadas naves en el Giro de Italia. Pues si Jonas no se lesiona, como sí que le pasó a Pogačar, si además el Jumbo trae un bloque más fuerte en el Tour de Francia, si además, como decíamos, Jonas Vingegaard entrena a conciencia para el Tour, es decir, antes del Tour de Francia hicimos una entrevista con Sepp Kuss, que una de las frases que se me quedó grabadas fue: este Tour de Francia tiene mucha montaña, pero hay muchos puertos cortos, puertos que sobre el papel le van mejor a Pogačar que a Vingegaard. ¿Y qué hemos hecho? Dice Sepp Kuss por parte del Jumbo-Visma. Este año Vingegaard ha entrenado puertos más cortos, ha hecho series específicas de puertos más cortos para no perder tiempo contra Pogačar en este tipo de puertos cortos. Es decir, habían puertos como la Loos, que son puertos que le benefician a Vingegaard, pero en ese Tour de Francia es cierto, hemos visto muchas subidas como el Marie Blanc, que son unas extensiones de 20-30 minutos, puertos como la Gran Colombier, ya os digo, subidas que le benefician mucho a Pogačar, este tipo de ascensiones de 20, 30, 40 minutos. Pues Vingegaard y el Jumbo han traído el mejor equipo, además no se ha lesionado Jonas por su suerte, además ha entrenado Vingegaard con series específicas para llegar al 100% y que su cuerpo estuviese lo máximo adaptado al tipo de recorrido que había en este Tour de Francia. Además, Vingegaard ha centrado todo el año en el Tour. Y os digo, como decía Andy Schleck, estos son ganancias marginales. Tienes un mejor equipo, no te lesionas, entrenas más a conciencia que tu rival para el Tour de Francia. Lo vimos en la contrarreloj, que Vingegaard la reconoció más veces que nadie. Si partimos de la base que en grandes vueltas por etapas los dos más o menos están a la par, pero Vingegaard y su Jumbo llevan a cabo una preparación mucho más profesional y minuciosa del Tour que su rival Tadej Pogačar, y además Pogačar se lesiona, pues aquí es donde la balanza se inclina en favor de Jonas Vingegaard, y como dice Andy Schleck, estas pequeñas ganancias marginales pues acaban decantando el Tour en favor de Jonas Vingegaard. Lo que dice mucha gente, si Pogačar quiere ganar en 2024 el Tour de Francia, tiene que renunciar a Flandes, tiene que renunciar a Lieja. Yo creo que no. Creo que no es necesario, creo que Pogačar tiene el nivel para tratar de disputar Flandes, Milán-San Remo, Lieja a principio de año y luego después en la segunda parte de la temporada centrarse en el Tour de Francia y ganarlo, pero tiene que preparar más a conciencia el Tour de Francia, porque este año, por los percances que ha tenido, no puedo ganar, pero el año pasado, que lo preparé también a conciencia, vio como Jonas Vingegaard entrenó mejor y llegó también más fuerte al Tour de Francia. Por lo tanto, conclusión: Pogačar, si quiere ganar el Tour de Francia, como decía Andy Schleck,
pues tiene que preparar igual de bien el Tour de Francia que Jonas Vingegaard. Esto puede suponer tener que renunciar a algunas clásicas de principio de año, quizás valora el equipo que puede preparar el Tour de Francia Pogačar igual de bien que Vingegaard sin tener que renunciar a clásicas de principio de año, pero al final es una decisión que va a tomar el propio Pogačar y el propio UAE, porque algunos dicen, pero bueno, el Tour es una carrera al final y ¿por qué sacrificar todo el año de Pogačar? Porque nos da mucho espectáculo, cierto. Yo estoy hablando de un análisis, os digo, frío y estancado en el Tour. Si Pogačar quiere volver a ganar el Tour de Francia con el nivel que está mostrando Vingegaard, algo tiene que cambiar, porque este año y también el año anterior se vio como que lo que está haciendo hasta el momento no es suficiente para ganar. Talento, como hemos visto, tiene para aburrir Pogačar, y si cambia algo de su planificación, los temas que hemos hablado en el vídeo de hoy, pues por supuesto que tiene potencial sobrado para volver a ganar el Tour de Francia. No será fácil, pero tiene las cualidades para ganar el Tour de Francia, por supuesto, Pogačar, aunque esté Jonas Vingegaard. Va a ser complicado, pero las tiene, así que algo tiene que cambiar. Yo creo que entre Andy Schleck y yo hemos expuesto muchas de las claves. Dejadme en comentarios qué pensáis y nos vemos ya en los próximos vídeos. Se viene Clásica de San Sebastián, dentro de poco Vuelta a España, mundiales, así que mucho contenido se va a venir en los próximos vídeos. Reventad el botón de me gusta, suscribiros al canal si no os queréis perder ninguno de estos contenidos, y nos vemos por supuesto en los próximos programas. Chao ragazzi. 55 seconds is countdown. He has lost the Tour de France by 8 seconds. Can you believe that?